Mira atentamente esta imagen, a ver si ves algo curioso o diferente. Es una imagen llamativa, ¿verdad? Muy uniforme. Hay una inmensa cantidad de hombres ahí haciendo cola. Están haciendo cola específicamente para ver un partido de fútbol hace muchos años. Y como puedes ver, absolutamente todos llevan una prenda perfectamente identificativa en su cabeza. ¿Todos? ¿Estás seguro? ¿Lo ves o no lo ves? Venga, voy a dejarte unos segundos más. Hay sombreros, hay boinas y sí, justamente ahí en donde está el circulito, un hombre de toda esa inmensa cantidad, de toda esa marabunta, solo un hombre que no lleva sombrero. ¿Se le habrá caído, se le habrá perdido o es el primer rebelde de la historia que se quitó esa prenda de la cabeza? ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Esta historia de por qué los hombres hemos dejado de vestir sombrero, de llevar esa prenda, puede parecer una historia muy banal, pero la verdad es que tiene explicaciones muy interesantes detrás. Y precisamente yo, que no es que sea un usuario habitual de sombrero, pero sí de esta prenda, de la boina, os tengo que contar que hace muchísimos años, más de la mitad de mi vida, yo creo que mi hermana, o quizá fue mi madre, o las dos, no lo sé, pero el caso es que me regalaron una muy parecida a esta, que ya perdí, porque las pierdo a pares, y desde entonces no he dejado de utilizarlas, ¿no? Y me vienen muy bien teniendo en cuenta que yo llevo siempre el cráneo afeitado y que no me sobra precisamente el pelo. La cuestión es que, pues eso, es una historia que me parece muy interesante y que tiene explicaciones que nos ayudan a entender mejor la historia igualmente, ¿no? Porque las hay. Y también hay debate de por qué los hombres dejamos de llevar sombrero, una prenda que era o parece tan distinguida hoy en día, ¿no? Y que realmente formaba parte del hábito de cualquier hombre que tuviera que salir a la calle, salir sin sombrero a la calle prácticamente como que era un pecado, ¿no? Pero ¿cuáles son los motivos y las explicaciones? Bueno, pues vamos a empezar a la inversa. O sea, ¿por qué el sombrero ha sido tan importante? La explicación es muy sencilla y puedes pensar desde cualquier tipo de capa y clase social. Todo el mundo tenía la necesidad de utilizar un sombrero. Y la principal explicación de por qué llevábamos todos sombreros es básicamente para protegernos de las inclemencias del tiempo en general. Esto es de la lluvia, pero también del viento. Y hay que tener en cuenta que los hombres antiguamente, también las mujeres, pero los hombres cuando viajaban tenían que hacerlo a caballo y tenían que estar siempre con la cara frente al clima que hubiera. Hiciera un frío tremendo, hiciera un calor pavoroso, hiciera muchísimo viento, estuviera lloviendo, granizando o nevando, siempre teníamos que hacerlo a la intemperie. Y el sombrero era un sistema de protección para la cabeza perfecto. Bueno, a ningún agricultor se le ocurriría, con el calor que hace España, salir a trabajar sin llevar un sombrero de paja en la cabeza, ¿no? Porque las consecuencias podían ser fatales, podían ser terribles. Y en aquellos tiempos, bueno, pues los paraguas eran mucho más aparatosos, mucho más caros, no estaban al alcance de todo el mundo y tampoco teníamos cremas solares de factor de protección 50 como tenemos hoy en día, ¿no? Así que el sombrero formaba parte de nuestra indumentaria de una manera tan, podríamos decir, mecánica como pueden ser unos zapatos o como puede ser una camisa, una camiseta o la prenda que sea superior. Así que por eso el sombrero tenía tantísima frecuencia de uso, tenía tantísimo éxito e igualmente también, si os fijáis, el sombrero era precisamente una forma de distinguirse socialmente. No es lo mismo el sombrero de paja del agricultor que está arando en el campo que el sombrero de copa elevadísimo que llevaban los prohombres, las personas más ricas, que además normalmente coincidía que los que se ponían los sombreros más grandes y más largos era porque tenían más prestancia social, no era una manera de decir yo soy superior y el tamaño, en este caso yo lo tengo más grande, del sombrero indicaba la posición social de las personas. Fijaos que hoy en día no nos ponemos sombrero prácticamente nadie, pero las mujeres igualmente también, para los grandes acontecimientos y fastos sociales, se ponen las pamelas, ¿no? Que son una forma de distinguirse de que está pasando algo importante. Y efectivamente, pues eso, el sombrero también era una forma, igualmente, pues de poder esconder si aquí dentro se nos estaba viendo ya el cartón o si teníamos un pelo muy graso, que por cierto en aquellos tiempos no nos solíamos lavar con tanta frecuencia ni tanta habituidad de lo que hacemos ahora. Y hablando de lavar, hay teorías que hablan de que el sombrero también era un elemento de protección no solo de las inclemencias del tiempo, sino de la propia guarrería y la falta de higiene que había en aquellos tiempos en las personas. No solo la higiene personal, sino el hecho de que en las ciudades y en los lugares donde vivía mucha gente no había tuberías todavía y la gente que vivía a cierta altura tenía la fea costumbre de tirar el agua sucia y también otras cosas menos, digamos, claras que el agua sucia directamente por la ventana, con lo cual pues aquello era como un campo de minas líquido, ¿no? Que tenías que ir andando por la calle e ir esquivando todo esto. Así que estamos en los años 20, el sombrero es una prenda absolutamente extendida y natural, todos los caballeros van con su sombrero que se quitan y ponen cada vez que entran y salen de un edificio. ¿Y qué es lo que pasa para que el sombrero empiece a estar en desuso? Bueno, pues hay bastante consenso en que una de las explicaciones
más, digamos, aceptadas de la desaparición del sombrero, aunque parezca mentira, es la invención del automóvil. Y bueno, si has entendido bien lo que te he dicho, pues entenderás la cuestión a la inversa. El automóvil nos permitía viajar de un sitio a otro sin tener que llevar la cabeza a la intemperie, digamos que con un ambiente más o menos climatizado. La cuestión además es que subirse y bajarse a un coche con el sombrero puesto es una cosa bastante incómoda, ahora bastante incómoda, y al final lo que ocurría es que si te estabas desplazando en automóvil, pues el sombrero no hacía falta. Así que parece ser que la expansión del automóvil llevó igualmente a la regresión de la utilización del sombrero, y especialmente ya en los años 50, en los que aproximadamente en los países más avanzados como los Estados Unidos el 55% de la población ya tenía un automóvil en propiedad, comenzó a dejar de utilizar el sombrero. Y hablando de los años 50 hay un segundo motivo que se explica también un poco porque se han hecho encuestas y hay cierta, digamos, demostración empírica de que es así, de que todas las guerras mundiales y guerras también civiles que asolaron Europa y otros lugares en finales de los años 30 y en los años 40 también influyeron en la desaparición del sombrero. ¿Y por qué? Pues básicamente porque el uso del casco durante toda la guerra era muy molesto, era muy pesado, pues te recordaba al hecho de haber estado en la guerra, haber estado jugándote la vida o haber vivido y visto 1000 penalidades, y entonces hay una generación de personas de la posguerra que asociaban el uso del sombrero al uso del casco o la boina o cualquier elemento que tenían que llevar a la cabeza en la época militar. Y como una cuestión, digamos, de respuesta o de rebeldía, dejaron de utilizar los sombreros igualmente. Y hablando de rebeldía, es muy curioso, como estamos ya en los años 50 y 60, y los presidentes de los Estados Unidos, tradicionalmente, el día que juraban el cargo y firmaban como presidentes de los Estados Unidos, lo hacían siempre con un sombrero de copa. ¿Lo sabías? Pues es así. Y hubo un presidente, Eisenhower, que fue el primero que apareció sin sombrero y decidió hacer la firma, por supuesto vestido de etiqueta, vestido de gala, pero sin el sombrero. Algo que posteriormente John Fitzgerald Kennedy, que era en su momento considerado ya en los 60 como el culmen de la modernidad, repitió e hizo, y algunos dicen que ha pasado a la historia que el primer presidente que firmó y juró su cargo sin sombrero fue Kennedy, cuando no es cierto. Pero lo cierto es que Kennedy, y digamos que su indumentaria desenfadada y su estilo de vida, influyó mucho en una generación de personas en las que estábamos ya entrando en la época hippie y la época contestataria posterior, la época de la rebeldía, en la que la sociedad, a medida que va ganando derechos, va ganando espacio para poderse expresar, se va quitando los corsés de la época anterior justamente para eliminar y dejar atrás esa época. Está Elvis, está la época de los hippies, como digo, y es la explosión en la que cada uno quiere vestir y se quiere identificar, quiere expresar su personalidad también en la forma de vestir, y precisamente se quiere romper con todos los corsés de lo establecido. Y eso fue, por decirlo de alguna manera, la llegada de los Beatles, la llegada de Elvis y todo eso, lo que marcó ya la diferencia en unos tiempos además en los que empezó a llevarse, justamente por el tema de la rebeldía, el pelo largo, y lógicamente el sombrero pues era más complicado de llevar con ese tipo de indumentarias. Así que desde ahí hasta nuestros días el sombrero ha entrado en un declive tremendo. Es curioso porque antiguamente el sombrero lo llevaban los hombres, las boinas la llevaban o las gorras las llevaban los chicos jóvenes, y hoy en día lo que hemos vivido es una evolución en lo que la mayoría de la gente lo que lleva son gorras, sobre todo influido por la cultura estadounidense, gorras de cualquier tipo de publicidad, gorras deportivas, gorras de los equipos de deporte que sigues, y en definitiva la prenda que llevamos ahora en día los hombres es una prenda mucho menos elegante, que es la gorra. Yo me he quedado en algo a medio camino entre el sombrero, que te hace como un poco excéntrico incluso, y lo que es la vulgaridad de la gorra, que por cierto también uso con mucha asiduidad. Y si os fijáis, esto sigue evolucionando, porque también hace 4 días, yo siempre lo digo, me he puesto más el traje entre los 20 y los 30 años que de los 30 para adelante, ¿no? Prácticamente pues ir a trabajar sin ir en traje era una cosa extraña. Estamos hablando no de hace tanto tiempo, estamos hablando a lo mejor de hace 30, 40 años, y hoy en día ya lo raro es ver a gente en traje vestida por la calle, ¿no? Aunque sigue siendo pues una prenda universal y que nos seguimos poniendo para las grandes ocasiones. Así que nada, queridos amigos, esta es la explicación principal de por qué los hombres no llevamos sombrero. Y es que la historia es muy curiosa y por cómo cambian las costumbres igualmente también. De la misma manera que el tema del sombrero ha dejado de estar entre nosotros cuando era lo más habitual del mundo, ¿te has planteado alguna vez también, volviendo a la antigüedad, por qué las personas en las fotos antiguas no sonríen jamás? ¿Por qué están tan serias? Si hoy en día nos pasamos todos los momentos que hacemos fotos
intentando que la gente sonría, que esté contenta, que esté alegre para tener ese recuerdo. Bueno, pues con el tema de las fotografías antiguas y la sonrisa hay también muchas teorías y la mayoría son súper interesantes. Una de las teorías más lógicas y aceptadas igualmente, o que tiene todo el sentido del mundo, es que justamente en los inicios de la fotografía las poses de las personas tenían que ser muy congeladas, teníamos que estarnos muy quietos y muy estáticos porque las fotos podían durar minutos. O sea, una foto para salir bien podías estar 1 o 2 minutos quieto y lógicamente si te ponías a sonreír era mucho más difícil mantener una postura firme, una postura egregia, una postura eso que no hiciera que la foto saliera movida, ¿no? Y valía mucho dinero hacer una fotografía. Entonces se habla de que uno de los motivos por los que las personas estaban serias cuando se hacían fotografías antiguamente era justamente por el hecho de que técnicamente era necesario que fuera así. Bueno, hay otras teorías muy interesantes al respecto. Sobre todo hay una teoría que habla de que la fotografía era algo tremendamente caro y que por lo tanto alguien no se podía permitir el lujo de estar haciendo experimentos, estar haciendo tonterías para ver si salía bien o mal. Así que había muy pocos tiros y por eso era algo que se tenía que tomar muy en serio. De hecho, hay una cita muy buena, muy interesante de Mark Twain que dice lo siguiente: una fotografía es el documento más importante y no hay nada más dañino que llegar a la posteridad con una tonta, estúpida sonrisa captada y fijada para siempre. Estas son palabras de Mark Twain respecto a la fotografía. Hay teorías también muy llamativas y muy interesantes, como la que dice que en aquellos tiempos las dentaduras no eran precisamente las más brillantes, ni estaban los dientes en su mejor posición. A quien más, quien menos, bueno, pues tenía problemas en la boca y evidentemente la fotografía lo mostraba, con lo cual no era la mejor manera de proceder. Pero lo cierto es que lo que está más establecido y lo que está, digamos, más aceptado al respecto de esto es precisamente también que la fotografía viene justamente a heredar la tradición del retrato pictórico. Y ahí en la pintura, en la que retrataban tu personalidad, evidentemente tenías que estar muchas horas detenido, muchas horas parado, muchas horas esperando a que el pintor fuera haciendo los trazos y tú teniendo que estar lo más quieto posible. Y efectivamente la teoría que tiene más sentido y que ha pasado a la historia es que justamente la fotografía era algo muy importante, era algo que no se iba a repetir muchas veces en la vida de una persona, o eso se creía, y lo que se quería era, bueno, pues hacerte un pequeño homenaje para que cuando tus herederos y las personas que venían después te vieran con una pose magnánime, con una pose seria, con una pose importante, no haciendo el tonto. No se sabía si ibas a tener oportunidad de que te hicieran otro retrato. La gente moría más joven y tampoco había dinero para estar haciéndose fotografías continuamente. Y de hecho es muy curioso, interesante e incluso podríamos decir tierno, un documento como este en el que una pareja estaba haciéndose bromas justo antes de hacerse un retrato y podéis ver cómo se estaban riendo y estaban de cachondeo. Por lo visto esta pareja no paraba de reír, según cuenta la crónica de la época, y eran incapaces de ponerse serio para hacer la fotografía, así que el fotógrafo tuvo que disparar varias veces hasta que la pareja finalmente salió seria y salió como tenía que estar. Pero justamente el hecho de que siguieron haciendo fotografías hasta que salieron serios y con esa pose, digamos, de retrato pictórico, confirma y demuestra pues el hecho de que hacerse una fotografía tenía una trascendencia y una importancia que no tiene nada que ver los tiempos que corren hoy en día. Así que nada más, queridos amigos, estas son las dos historias que os he traído hoy en el Cascarón de Nuez. Espero que os hayan gustado, espero que os hayan entretenido y que la curiosidad os haya traído hasta aquí. Y a mí no me queda nada más que, como siempre, dar las gracias por el masivo apoyo que recibo con este canal, que me tiene sorprendidísimo, así que no puedo hacer otra cosa que eso. Oye, me quito el sombrero y hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.